El ámbito cultural latino, España e Hispanoamérica, desde el periodo medieval hasta la edad contemporánea. Isaac Abravanel fue comentarista bíblico y político judío, al servicio de Alfonso V de Portugal y de los reyes católicos Isabel y Fernando. Desempeñó cargos políticos, económicos y administrativos. En 1503 residió en Venecia e intervino en negociaciones comerciales entre Venecia y Portugal, y fue autor de varios comentarios bíblicos y de obras filosóficas. Él estuvo en el ámbito político, en la monarquía portuguesa y española, con Alfonso V, con los reyes católicos Isabel y Fernando, cargos políticos que desempeñó económicos y administrativos. Cuando residió en Venecia en 1503, realizó una serie de negociaciones comerciales entre Venecia y Portugal y luego realizó comentarios bíblicos y de obras filosóficas. Un hombre que unió el pensamiento o el ámbito cultural con la política. Jaume Ferrer Bassa fue pintor y miniaturista español en Cataluña. Dirigió un activo taller en el que también se consagró su hijo Arnau y gozó de un prestigio enorme en su tiempo, pero tan solo se conservó una obra de atribución segura. Trabajó esencialmente al servicio de los monarcas de la Corona de Aragón o la Corona aragonesa, para los que se creía que realizó numerosas obras no conservadas, en particular retablos. Cultivó con igual maestría la pintura sobre tabla y al fresco y la miniatura, campo este último en el que destacó la decoración de las obras usages y libros de horas de la reina María de Navarra. Se creyó que falleció durante la epidemia de peste de 1348. La obra Los frescos de la capilla de San Miguel en el claustro del monasterio de Pedralbes de 1345-1346, el que resultó evidente la influencia de Giotto, uno de los pintores más importantes del periodo medieval o de la Edad Media europea y en el ámbito italiano. Hizo que se le considerase el principal representante del estilo italianizante en la Corona de Aragón y que se especuló con un posible viaje a Italia antes de su realización. Hay que decir de algún ejemplo de la epidemia de 1348, la epidemia de peste, que fue una pandemia que afectó a todo el ámbito europeo, crisis económica, social, hambrunas, y claro, que es que a lo largo de la historia, desde la edad antigua, ha habido epidemias, pandemias, y claro, las más conocidas es verdad que no solo fue la del COVID, que duró un año y medio más o menos, desde 2020 hasta 2022 más o menos, o 2 años. Pero bueno, la más conocida es la del COVID porque es la más reciente, la que hemos pasado la gran mayoría de la población española y europea y mundial. Pero también hubo una pandemia que fue en 1918, que fue algo similar, que surgió en el periodo del estallido de la Primera Guerra Mundial y bueno, pues a partir de ahí se extendió durante un tiempo por todo el planeta. Francisco de Borja y Aragón fue poeta, noble y administrador colonial español. Fue virrey del Perú entre 1615 y 1621, descendiente de los monarcas de la Corona de Aragón y de San Francisco de Borja. Fue conocido como el príncipe de Esquilache por haber contraído matrimonio con Ana de Borja y Pignatelli en 1602, porque Ana de Borja y Pignatelli fue princesa de Esquilache y condesa de Simar. Fue caballero de las órdenes de Montes en 1568 y Santiago, y gentil hombre de cámara del monarca Felipe II de España, y la obra es Nápoles recuperada por el rey Don Alonso de 1151. Poema épico laudatorio centrado en la figura del monarca Alfonso V de Aragón, llamado el Magnánimo, que estuvo reinando la corona de Aragón entre 1416 y 1458. Francisco de Borja y Aragón fue, aparte de que hubo, bueno, pues el típico intelectual entre cultura y la guerra, como fue eh, pues muchos de, por ejemplo, Jorge Manrique, es decir, que eran escritores y a la vez militares. O Garcilaso de la Vega, algo parecido. Aunque bueno, la gran mayoría de los escritores en el periodo de la moderna, en la literatura, pues, Cervantes, muchos de ellos lucharon también como soldados. Pero claro, Cervantes ya no, porque en realidad era diferente. Era más porque era obligatorio por las guerras que había en todo el periodo moderno y también en la edad contemporánea hasta bien entrados los años 90. Pero muchos de ellos, bueno, eran escritores y a la vez eh, militares o políticos. Antón de Montoro fue poeta español, era judío converso y ejerció el oficio de sastre durante toda su vida. Destacó como poeta burlesco y se consideró discípulo de Juan de Mena, a quien lo elogió y lo imitó. Composiciones serias fueron muy inferiores a las burlescas. Pero las coplas que dedicó a la reina católica con motivo del asalto a la judería cordobesa fueron una de las protestas poéticas más impresionantes del siglo XV. Y una de las obras es Quejas de una mula que había empeñado Juan Muñiz a don Pedro de Aguilar y después se la desempeñó.
Antón de Montoro fue escritor o poeta español, judío, converso, y bueno, fue muy crítico con lo que realizó la propia reina Isabel la Católica con la población judía. Josep Clara fue escultor español. Desde los 13 años se formó en la Academia de Arte de su localidad natal, regida por don José Berja Boix, uno de los iniciadores de la Escuela de Olot. Recibió allí enseñanzas de dibujo y pintura orientadas hacia el paisaje. En 1897 ingresó en la Escuela de Bellas Artes de Toulouse y empezó a merecer diversos reconocimientos. Obtuvo premios de escultura durante 3 años seguidos o continuados, 1897, 1898, 1899. Y en 1900 consiguió el Petit Prix del municipio de Toulouse por un bajo relieve del patricio romano Cincinato, que fue general militar de la época romana. Pero fracasó Josep Clara al intentar conseguir una pensión en París. Y la obra que se encuentra en la diapositiva es El Crepúsculo de 1908, un hombre que dejó huella en la escultura del siglo XX española y sobre todo de finales del siglo XIX, pero más su arte lo dejó en el siglo pasado. Y poniendo ejemplos, hablando de ejemplos españoles, doy un salto hacia el otro lado del charco, hacia América del Sur, con 3 ejemplos en Hispanoamérica. Guillermo Sucre fue poeta y crítico literario venezolano, profesor de literatura hispanoamericana en diversas universidades, fue autor de ensayos literarios y poemarios y traductor de autores como André Breton, Saint John Peirce, William Carlos William y Wallace Stevens. Hijo de la lucidez y del rigor, su poesía evitó los extremos del formalismo al hallarse animada por una inmediata calidad sensual y la búsqueda de una forma entrañable y vital de sabiduría. La obra En el verano, cada palabra respira en el verano, 1976. Guillermo Sucre dejó huella en el ámbito no solo de Venezuela, sino en todo el ámbito de Hispanoamérica. Francisco José Urrutia fue escritor y político colombiano. Hizo sus estudios en Quito, donde se había marchado su familia a raíz de la guerra de 1876. Su padre, Francisco de Paula Urrutia, fue designado ministro plenipotenciario de Colombia en Ecuador y él fue nombrado más tarde cónsul en 1893. También secretario de embajada en 1898 y encargado de negocios en 1901. En 1906, el presidente Alfonso Reyes lo repatrió con el fin de que se encargara de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. Y la obra es el ideal internacional de Bolívar. Hay que decir que ambos, sobre todo Francisco José Urrutia, que fue escritor, pero su vida fue en el ámbito político. Pero los dos dejaron huella en la literatura de hispano. Fernando Ortiz y Fernández fue ensayista cubano. Con tan solo 2 años fue enviado a Menorca con sus ascendientes maternos. Allí recibió la formación primaria y secundaria. Y ya de retorno a Cuba completó la Universidad de La Habana entre 1895 y 1898. En el transcurso del conflicto independentista regresó a España para finalizar sus estudios superiores en Barcelona, donde obtuvo una licenciatura en Derecho, que poco después ya en la Universidad de Madrid amplió con el grado de doctor en 1901. La obra es Estudios Etnosociológicos de 1991. Un hombre que directamente fue enviado ya siendo bueno, con 2 años, siendo un bebé, a Menorca, donde tenía familiares. Ahí estudió en primaria, secundaria, retornó a Cuba, en la Universidad de La Habana durante 3 años. Volvió a regresar a España debido al conflicto independentista, por la guerra de independencia y por el apoyo de Estados Unidos para que Cuba fuese un país independiente y no dependiese de la metrópoli española como Puerto Rico. Estuvo en Barcelona, obtuvo la licenciatura en Derecho, en Madrid amplió el grado de doctor y a partir de ahí, bueno, pues dejó huella en el ámbito de Hispanoamérica. Y con ello finalizo. Comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el mundo cultural latino, España, también en Hispanoamérica, darle a like, suscribiros, poner comentarios, os vuelvo a repetir que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.